Hola, hola muchachos, buenos días, ¿cómo están? Espero que bien. Bienvenidos a una nueva clase del taller de diseño correspondiente al primer semestre de la carrera de arquitectura, el taller de diseño 1. En esta oportunidad vamos a hacer una clase, un video breve, para conversar un poco de lo que es el espacio y de lo que son los sistemas de organización. Comencemos. El espacio. ¿Cómo se conforma o cómo se configura un espacio? Un espacio se forma al delimitarse física o visualmente. Voy a repetir eso: un espacio se forma al delimitarse física o visualmente mediante planos verticales y horizontales. Es decir, según esta breve definición, entonces, el espacio se está formando cuando tenemos algunas barreras verticales y barreras horizontales que nos envuelven y delimitan el espacio. De otra forma, pues simplemente el espacio no existe, es decir, se diluye en el ambiente, ¿correcto? Entonces, tenemos dos diferentes tipos de planos que nos van a configurar el espacio. Los planos verticales, conocidos también como paredes o muros, y los planos horizontales, conocidos también como techos, pisos o cubiertas. Los planos verticales en nuestro campo visual son los más activos, es decir, son los que primero tienen contacto con nuestra visión. Estos son más activos que los horizontales. ¿Por qué? Porque delimitan el espacio y cuando la persona dirige la mirada, ¿verdad?, pues simplemente lo primero que observa es el plano vertical. Estos son los planos verticales, estos son los planos horizontales. Repito, los planos horizontales se conocen como techos y los planos y pisos, y los planos verticales son como muros, paredes, etc. Los planos verticales son altamente operativos. ¿Por qué? Porque definen el volumen. Proporcionan una fuerte sensación de cerramiento, es decir, los planos nos protegen, los verticales, ¿verdad?, nos están protegiendo y nos delimitan y hacen diferenciar el exterior del interior de un espacio. Entonces producen una fuerte sensación de cerramiento. Son elementos también de soporte, es decir, planos verticales que ayudan a sostener los planos horizontales y controlan la relación visual con los otros espacios. Esa relación visual que se controla a través o con otros espacios a través de los planos verticales se hace a través de las aberturas o vanos. Voy a repetir eso. El control de la relación visual entre los planos, entre un espacio interior y un exterior, se realiza con el manejo de las aberturas o vanos que están ubicados en los planos verticales. Se conoce también como ventanas, es lo que coloquialmente conocemos, bueno, las ventanas, esas son las ventanas. Ok, los planos horizontales son los planos superiores y bases, como ya lo dijimos. El superior actúa como un elemento de protección que da una sensación de cobijo, es decir, nos protege de la intemperie. Si eliminamos el plano superior, pues obviamente en un palo de agua, pues listo, nos mojamos, ¿verdad? El plano base, en cambio, actúa como un apoyo físico y como una base visual donde se desarrollan las actividades. Es decir, el plano base es donde nosotros vamos a desarrollar todas nuestras actividades, sea socializar, aseo, descanso, recreación, etc. Los planos horizontales pueden tener diferente disposición. Pueden ser totalmente horizontales, como en este caso. Vamos a hacerle acá un zoom para observarlo. Este caso, totalmente horizontal. Pueden ser inclinados, como este caso. Pueden ser cóncavos o convexos, es decir, en forma curva, correcto, como en este caso, etcétera, etcétera. O sea, puede haber una diversidad de planteamientos en los planos horizontales, que son las cubiertas o que son los techos. Y esa diversidad de planteamiento tiene que ver con la sensación que nosotros como diseñadores querramos otorgarle al espacio. Hay una característica importante que cabe destacar, cabe mencionar en el manejo de los planos horizontales, que son los techos, los superiores, que es la siguiente: mientras más cerca esté el plano horizontal del
individuo o del usuario, el espacio va a dar una sensación de que lo oprime. Voy a repetir eso: mientras más cerca esté el plano horizontal del usuario, va a dar una sensación de que lo oprime. Es decir, me siento atrapado, oprimido, siento que el techo o la cubierta está muy cerca de mi cabeza. Mientras que a medida que el plano horizontal o cubierta se aleja del plano base, entonces nos va a dar una sensación de que el espacio se agranda. Sucede lo contrario con la sensación anterior de opresión. Entonces esta sensación es de agrandamiento del espacio. Vamos a hablar un poco ahora de los sistemas de organización. Existen diferentes sistemas de organización que nos permiten agrupar formas, ¿verdad?, y darle respuesta a problemas de diseño. Para nosotros entender los sistemas de organización, tenemos que hablar un poquito de los ejes imaginarios. Los ejes imaginarios son aquellas líneas, ¿verdad?, que nosotros vamos a percibir de forma, digamos, virtual en el planteamiento de diseño. Muchas veces estos ejes imaginarios realmente no existen, pero están presentes a través, por ejemplo, de caminerías o aceras, a través de la misma disposición de las formas. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, esta disposición de cuadrados, ¿verdad?, si yo borro esta línea, pues el cerebro automáticamente va a trazarla imaginariamente, porque va a suponer que allí hay un eje imaginario con el cual se organizaron esas formas. Entonces, por eso se llaman ejes imaginarios, porque el cerebro los ubica, ¿verdad?, aunque no exista, aunque no estén expresados en dibujo, no lo trazo, pero el cerebro lo ubica imaginariamente. Entonces, basados en esos ejes imaginarios, los sistemas de organización, hay varios sistemas de organización, hay múltiples sistemas, pero vamos a ver los principales. El sistema lineal. El sistema lineal se entiende cuando las formas o figuras están dispuestas, ¿verdad?, a lo largo de un eje imaginario que es lineal. Y ese eje imaginario lineal puede tener muchas formas o muchas configuraciones. Puede ser totalmente recto, puede ser en forma curva, como lo ven acá abajo, puede ser en forma de zigzag, etc. Pueden converger uno o más ejes imaginarios lineales en un punto, como es este caso de acá. Entonces, el planteamiento lineal es muy sencillo de entender porque es una línea que se traza virtualmente o imaginariamente, alrededor de las cuales nosotros vamos a organizar formas o figuras. El planteamiento ortogonal o el sistema de organización ortogonal lo podemos entender, ¿verdad?, porque se trazan ejes imaginarios de forma cuadriculada u ortogonal. Son ejes que normalmente están a 90 grados, formando 90 grados, ¿verdad?, los unos con los otros. Entonces, si nosotros tenemos un planteamiento que es cuadriculado, ¿verdad?, que es ortogonal, también se conoce como reticular, porque es una retícula lo que se traza, ¿verdad? Entonces, ese corresponde a un planteamiento ortogonal. Ejemplo, bueno, hay plantas o hay disposiciones de edificaciones que la hacen basado en los ejes X y Y, es decir, ejes ortogonales. Tenemos también un sistema de organización conocido como radial, que es muy sencillo de entender también. ¿Por qué? Porque todos los ejes imaginarios o de diseño convergen en un punto. Voy a repetir eso. Se identifica fácilmente porque todos los ejes de diseño o ejes imaginarios convergen en un punto. Es decir, se percibe y existe un centro. En todo planteamiento radial debemos percibir un centro. Todo va hacia un centro. Todo converge en un centro. Si vemos estos ejemplos, ¿verdad?, esta disposición de esta forma converge en este centro, y en este ejemplo de esta edificación, las tres porciones del edificio convergen hacia un centro. Eso se conoce como sistema radial. El sistema orgánico, en cambio, viene de la palabra organismo y es comparable a los organismos vivos. Son formas prácticamente libres.
Voy a repetir eso. Son comparables a los organismos vivos y son formas prácticamente libres. Nosotros podemos hacer planteamientos orgánicos, ¿verdad?, basados en círculos, basados en curvas, semicurvas, etc. La recomendación para plantear un sistema orgánico siempre es que tenga una base geométrica definida, porque facilita el posteriormente poder llevarla a cabo o construirla, hacerla realidad. Entonces, si nosotros vamos a trazar un planteamiento orgánico, lo más lógico es que usemos puntos, ¿verdad?, concéntricos, radiales, trazando curvas definidas, con radios definidos, y eso nos va a generar nuestro planteamiento orgánico. Vamos a ver ahora, compañeros, algunos ejemplos de estos planteamientos, ¿verdad? Vamos a ver hoy estos cuatro: lineal, ortogonal, radial, orgánico. En un planteamiento de diseño puede existir uno o varios, repito, puede existir uno o varios, sobre todo cuando hacemos agrupación de formas, ¿verdad?, diferentes. Yo puedo usar una parte del planteamiento que sea lineal combinado con una parte orgánica, por ejemplo. Pero estos planteamientos y estos sistemas de organización no solamente se dan en dos dimensiones, es decir, no se dan nada más en las vistas en planta o aéreas. Estos planteamientos de diseño también se pueden dar de forma tridimensional. Vamos a ver unos ejemplos de esos planteamientos tridimensionales. Fíjense, por ejemplo, el sistema lineal lo podemos identificar en este tipo de construcciones que son muy alargadas, y que si yo observo esta edificación, pues automáticamente el cerebro traza el eje lineal, que es este que estoy señalando con el cursor. ¿Se entiende? Entonces acá existe el eje lineal. En este planteamiento, edificación también bastante alargada, ¿verdad?, por sus proporciones, el cerebro me está diciendo que este es el eje de diseño que usaron, el eje lineal, ¿verdad?, un eje bastante largo. En este planteamiento existe también el eje imaginario lineal, lo ven acá en la fachada, ¿verdad?, representado en este sentido, etc. Entonces, estos tres planteamientos son planteamientos lineales, volumétricamente hablando. El ejemplo del planteamiento ortogonal: para que haya ortogonalidad debe haber ángulos de 90 grados. Si se dan cuenta, acá están los ángulos rectos de 90 grados, y es una edificación digamos cúbica o prismática, donde sus aristas, ¿verdad?, están formando ángulos de 90 grados. Acá tenemos otro planteamiento donde se puede observar también todos los ángulos a 90 grados, son planteamientos ortogonales. Y en todos estos ejemplos observamos siempre el mismo patrón, es decir, existen los ejes X y Y. Acá lo ven, son planteamientos muy ortogonales, ¿verdad? Y acá se observan, pues, en todos el mismo planteamiento. El radial, como lo mencionamos anteriormente, pues converge todo hacia un centro. Es un planteamiento donde se identifica fácilmente un centro, en este caso es una plaza, alrededor de la cual están organizados los espacios o los edificios. Si se dan cuenta, es una plaza central, donde todos los volúmenes giran en torno a ella. En esta edificación, que es una iglesia muy famosa, pues, podemos observar también, ¿verdad?, el planteamiento estructural y espacial gira en torno a un centro. En este planteamiento, de igual forma, vemos el concepto radial. Acá se observa, existe un centro que proyecta las líneas imaginarias. Acá las líneas imaginarias o ejes imaginarios se proyectan partiendo de ese centro, y esos ejes imaginarios nos ayudan a organizar la forma. Yo, para hacer un planteamiento radial, debo plantearme primero cuáles van a ser los ejes imaginarios radiales y cuál va a ser el centro, para poder organizar las formas en torno a ese centro. Aquí existe un centro, acá existe otro, y acá existe otro, fácilmente identificable. Y por último, el ejemplo orgánico, que es, digamos, las formas libres, ¿verdad? Se puede observar aquí en este volumen, donde hay formas muy libres, se utilizan curvas, semeja, ¿verdad?, a los organismos vivos, la forma de los organismos vivos.
Estamos hablando de células, etcétera. Si ustedes ven una célula en el microscopio, organismos vivos, van a ver esta forma, ¿verdad? Es una obra muy famosa de una arquitecta muy famosa también. Y su planteamiento es totalmente orgánico. Fíjense cómo estas cubiertas, ¿verdad?, o techos están planteados de forma muy orgánica. Fíjense cómo esta edificación en su totalidad, su lectura es totalmente orgánica. Entonces, bueno, muchachos, vamos a hacer una tercera actividad, la cual dice así: la ponderación, el valor es de 10%, y la fecha de entrega va a ser la indicada en el grupo de WhatsApp, en las reuniones que estamos teniendo. Se la voy a publicar por allí. El ejercicio dice de la siguiente manera: en una base de 20 por 20 centímetros, es decir, esa base puede ser un cartón, una base de anime comprimido revestida, una maderita, etc. En una base de 20 por 20 centímetros van a realizar una composición tridimensional abstracta. Voy a repetir eso: van a realizar una composición tridimensional, es decir, un volumen. Abstracto significa que no es que van a copiar una edificación existente. Voy a repetir eso: no se trata de que ustedes copien algo que existe. Cuando hablo de abstracto, es creado por ustedes, es decir, ustedes van a crear la composición. La trazan primero en un boceto, en una hoja, con el lápiz, obtienen su idea de lo que van a plasmar y después la construyen. En esta composición se va a reflejar el sistema de organización radial, número 1, y en el número 2 van a reflejar el sistema orgánico, es decir, van a hacer dos ejercicios. En la actividad número 3 van a hacer dos ejercicios: una composición tridimensional que refleje el sistema radial y una composición tridimensional que refleje el sistema orgánico. Los materiales pueden ser usar materiales reciclados propuestos por el alumno, entre los cuales puede haber madera, cartón, cartulina, alambre, hilo, plástico, telas, etc. Es decir, aquellos materiales que ustedes ya tengan en sus casas y que ustedes crean que les pueda servir, adelante, es libre totalmente. No tiene por qué ser algún material en específico, ¿correcto? Ustedes pueden, fuera de esto, no tienen por qué ser esto nada más, ustedes fuera de esto, por eso existe el etcétera, ustedes pueden proponer algún tipo de material que tengan y que les sirva para plantear su idea. Número 4, los aspectos evaluados van a ser la creatividad y la presentación. Acuérdense que es abstracto libre, creado por ustedes. La creatividad y la presentación, es decir, la limpieza. El formato de entrega va a ser mediante archivos JPG, fotografía, donde deberá aparecer el alumno, como hemos hecho en otras oportunidades. Ustedes hacen su trabajo, lo colocan en una mesa, alguien les puede tomar una fotografía, etc. Y toman diferentes vistas, por favor, del trabajo, es decir, de la composición volumétrica, que se vea por diferentes ángulos. Pueden ser 4 o 5 imágenes por cada composición. Y lo van a subir, una imagen, lo pueden subir a Saya, una o dos, para que dejen constancia como siempre, y van a enviar todo el trabajo al correo electrónico suministrado del docente. Entonces, muchachos, esta es la tercera actividad, ya estamos, digamos, en curso. Vamos a vernos próximamente en una reunión virtual para despejar dudas sobre estos planteamientos, sobre esta clase. Estén muy pendientes y por hoy ha sido todo. Chao.